La propuesta titulada La creación narrativa como herramienta para la comprensión de la espiritualidad como realidad antropológica y social fue presentada y realizada en el Colegio El Salitre en los estudiantes de bachillerato desde sexto a 11. Esta propuesta tiene dos ejes principales. El primero es la integración de la enseñanza de la religión con las áreas de filosofía y ética, y el segundo es el reconocimiento de la narración como una herramienta para el trabajo sobre el espíritu. Para entender esta propuesta, primero debemos preguntarnos por el propósito de la formación religiosa. Primero debemos acudir entonces a la ley, la cual estipula el derecho a recibir la educación religiosa, también garantiza la libertad de cultos y de conciencia, al tiempo que garantiza el derecho de los padres a escoger la educación religiosa para sus hijos. En línea con esto, las educaciones del país han querido desarrollar a grosso modo dos líneas de educación. La primera es desde luego la formación dogmática y religiosa, que es la opción número uno para los colegios que tienen este tipo de orientación y que también es una opción para los colegios públicos que así lo estipulen. Sin embargo, pues esta línea tiene una dificultad y es que la misma ley estipula que los docentes encargados deben tener una necesaria formación eclesiástica. Por eso el Colegio El Salitre acude a la segunda línea, que sería la formación en religión sobre la base del estudio social, ético y filosófico del fenómeno. Sin embargo, más que acomodar la educación religiosa a las capacidades de los docentes, se trata más bien de reconocer la importancia de la religión entendida como un fenómeno social. Entonces, más que un campo de estudio más, creemos que las preguntas últimas de la vida, de la libertad, del más allá, de la misma historia, de lo que significa ser un ser humano, hace parte no solamente de una materia de ética y filosofía, sino también de las respuestas que desde el punto de vista religioso pueden establecer los estudiantes. Por eso parte muy importante de esta propuesta es el entender el concepto mismo de espiritualidad. Todas estas formas como las que los seres humanos han practicado su espiritualidad o su religión durante mucho tiempo coinciden en que es un fenómeno compartido por todos los seres humanos. La religión no es un asunto de época ni es un asunto de moda, sino que es un asunto humano. Y este fenómeno lo podemos describir como el de cuidar y transformar nuestra propia existencia a partir de prácticas de diferente tipo. Lo común a todas estas prácticas sería la mejora de sí, es decir, la transformación del mundo que es vivido y la manera de vivir en él. Claro, acá podríamos pensar desde luego en prácticas individuales, pero desde luego si nosotros vemos la historia de las religiones encontramos sobre todo prácticas comunales, un aprender a vivir con otro. También nos apoyamos en Hadot cuando utilizamos el término espiritual como un proceso que involucra un cambio de la visión del mundo y una metamorfosis de la personalidad. Es decir, así como la filosofía práctica y la ética pretende, y toda buena educación de paso, pretende transformar a los seres humanos, a los estudiantes que se someten a esa educación, también el ejercicio de la enseñanza de la religión debería permitir un cambio sobre la base de la evaluación, del estudio, de esas narrativas que conforman la religión. También incluimos dentro de este concepto de espiritualidad esas luchas manifiestas en los liderazgos sociales, ese espíritu social y los deseos de cambios políticos que están manifiestos también en la historia y por tanto consideramos que la historia, el estudio de la historia de la nación y la historia del ser humano constituye también una parte muy importante de la espiritualidad y de la enseñanza de la religión. Así, si entendemos la espiritualidad como un ejercicio consciente que hacen los estudiantes sobre su papel en el mundo, sobre las historias que él conoce, que le ha contado su familia, entendemos entonces cómo el estudiante, al estudiar la religión, parte de esta necesidad, la necesidad no solamente de saber acerca de su religión, sino de aparecer en el mundo con su propia identidad, es decir, como cristiano, como ateo, como persona que vive su cristiandad o vive su religión de diferentes maneras, como una persona que está interesada también por lo oculto, puede ser, o que está interesada por otras formas de preguntarnos acerca de los problemas últimos. Y además, pues estas preguntas tienen un interés que tiene que estar conectados con su propia historia de vida y con la manera como él ve el mundo. Para poner un ejemplo muy diferente es una persona que cree en fantasmas y habita un mundo en el que hay fantasmas y una persona en la que no cree en fantasmas y cree más bien en premisas científicas.
hay unas diferencias fundamentales en esos dos mundos que son vividos. Entonces reconocemos así que el lenguaje, el discurso y la memoria no solamente son elementos de cartilla, sino que son sobre todo piezas fundamentales de la construcción de realidad. Y ese lenguaje, ese discurso, esa memoria sobre todo trabaja esas historias. Es decir, estamos reconociendo que la religión, que la filosofía, que la creencia es ante todo historia. Y que el mismo sujeto, cuando trabaja sobre sí, tiene que trabajar sobre la historia que han contado de él, sobre la historia que él quiere contar y las historias que le llegan a él y no sabe cómo asimilar. Entonces, por eso, en este ejercicio narrativo que hacemos de las clases, incluimos historias metafísicas y mitológicas, las historias familiares, las historias sobre sí mismo que aparecen ahí cuando establecemos diálogo con los estudiantes y, desde luego, las historias de la nación que le dan un papel a sí mismo dentro de ese país, porque de alguna manera la patria es una forma de religión, una forma de identificarse con el lugar donde habito, es una forma también de reconocer un ser religioso, un ser espiritual que se siente orgulloso, por ejemplo, de ser colombiano, de hacer parte de la Calera o de hacer parte de una región que habita y que la misma región habita al estudiante. La propuesta metodológica que implementamos parte del modelo de aprendizaje basado en proyectos. Es un modelo que ante todo pone al estudiante en el centro de este quehacer. Está orientado a ese interés que él trae desde su casa. Involucra también un trabajo cooperativo. Se pregunta por la realidad sociocultural y trata de recuperar los vínculos que tiene la escuela con otras instituciones o con otros espacios que el estudiante comparte. Proporciona una forma de aprender a aprender, parte del interés, proporciona también la articulación de los diferentes conocimientos, por tanto nos da la posibilidad de integrar lo que en principio hemos señalado, áreas que van muy afín con la religión, que son la ética, la bioética y la filosofía, y por eso entonces nos permite claramente hablar de proyectos integrales e interdisciplinares. Entonces, a partir de trabajos hechos en grupos, de discusiones en clase, pero también de trabajos narrativos elaborados por los mismos estudiantes, se va abriendo camino para que el estudiante vaya descubriendo una manera de pensar el problema principal. A partir de todo este proceso, el estudiante tiene que presentar una obra final que se motiva sea de carácter narrativo. Desde luego se incluye el ensayo como una forma de explicación muy importante, sobre todo en los cursos avanzados, pero se abre la posibilidad que el estudiante pueda explorar una diversidad según sus gustos. Puede hacer cartillas, puede hacer cuentos, puede hacer obras de teatros, desarrollando la narrativa que más lo conecte con el problema del cual se está tratando. Finalmente aquí tenemos una muestra de lo que han hecho los estudiantes. Tenemos obras de teatros en las que ellos han hecho simulaciones a partir de problemas éticos, de preguntas también que tienen que ver con la religiosidad. Acá también tenemos una muñequita quitapesares en la que además de la elaboración de los muñecos han seguido un ejercicio narrativo como puede ser un diario, una especie de seguimiento de lo que ellos han vivido día a día. También han hecho reconstrucciones de las amistades, de los momentos importantes de su vida que han vivido con los mismos estudiantes o inclusive esas historias difíciles que los estudiantes han vivido dentro de sus familias y que llegan a expresarlas en estos ejercicios narrativos con el ánimo primero de hacer ese ejercicio terapéutico de escribir y segundo, si lo desean, de poder ser reconocidos por el resto de sus compañeros. Tenemos también ejercicios con mitologías. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejercicio hecho por una estudiante en la que debía reconocer el mito de Pandora, reconocer aquí machismos y luego tratar de transformar la mitología de forma que, además de hacer una crítica, pueda promover una nueva historia. Por un error que no cometiste. ¿Qué sentirías si tu nombre fuera desgracia para los hombres? Mi nombre es Pandora. Soy la desgracia de los humanos. Pero lo que no saben es que soy su salvador. Como es bien conocido, Zeus me creó en venganza de Prometeo y Epimeteo. Pero lo que no saben es que me hizo hermosa, como un obsequio para Epimeteo. Me otorgó dones y una caja, la cual poseía los males y desgracias para el hombre. Pero yo lo sabía. Soy una mujer astuta. El plan de Zeus era que yo abriera la caja
pero yo la protegí. Cuando Epimeteo notó que la cuidaba mucho, me la arrebató de las manos. Fui cruelmente golpeada por Epimeteo y varios hombres. Decían que como era la única mujer, solo quería las cosas para mí. Epimeteo junto con otros hombres abrieron la caja. El mal se desató en el mundo, así que la cerraron. Ellos me culparon y divulgaron que Pandora era la culpable de las desgracias. Desde ese entonces busqué la manera de hacer llevadero el dolor y busqué en el fondo de la caja la esperanza. Al liberarla, el mundo tomó un poco de color. Actualmente busco limpiar mi nombre. He engendrado mujeres fuertes y capaces con la esperanza de que algún día mi género sea respetado. Esta es la verdadera historia de la caja de Pandora. Con la esperanza de que algún día mi género sea respetado. Esta es la verdadera historia de la caja de Pandora. También hemos elaborado guías que parten del estudio de la religión como un fenómeno histórico y además a partir de problemas muy importantes como este que vemos aquí de la cacería de brujas, en las que el estudiante se interesa por este tema, por las atrocidades cometidas entonces, las analiza y a partir de ellas reacciona con elementos narrativos para poder no solamente interpretar, criticar, sino también tomar un punto de vista de los acontecimientos que él está estudiando allí en este momento histórico. En cursos avanzados también hemos estudiado temas un poco más teológicos como la libertad y religión, en la que hemos mezclado junto con el área de filosofía algunas preguntas en relación aquí de la libertad. Hemos querido además que sean personajes los que se apersoren directamente de las posturas religiosas y que los estudiantes más que criticarlos o que sectorizarse puedan entender en qué consiste el punto de vista de la persona que tienen aquí al frente, puedan tener claridad conceptual, pero también reaccionen en primer lugar sobre las posturas y en segundo lugar sobre los problemas teológicos que hay detrás. También se han realizado ejercicios como la que presenta esta estudiante, en la que a partir de una experiencia personal y la narración que de esta experiencia ha hecho la estudiante, hace una asimilación del concepto de la autoestima y permite concluir cosas interesantes con respecto a su vida y con respecto a los conocimientos que desarrollamos. Un ejercicio similar ha hecho este estudiante bajo la modalidad de revista. Él ha hecho una reconstrucción también fundamentado en la entrevista que realizó a sus padres. Se han hecho también ejercicios narrativos en la que se han escogido personajes que recorren diferentes aventuras, descubren conceptos muy importantes como la patria, la identidad, la apropiación del territorio. Todo esto desde un contexto, como hemos dicho, político, entendido también desde un punto de vista espiritual, como un ejercicio que hace un personaje en el redescubrimiento de sí a partir de esas historias, que las reasimila y que las interpreta en este caso en una cartilla o en una especie de historieta.